Ahora vamos a hablar de las propiedades algebraicas de los límites de sucesiones. ¿Ok? Y lo que queremos hacer es esencialmente mostrar, en primer lugar, este teorema. ¿Ok? El teorema con respecto al límite de una suma, el límite de una multiplicación por escalar, de un producto de sucesiones y de un cociente de sucesiones, en caso de que el de abajo, la sucesión de abajo, ni el límite sea cero. ¿Ok? Entonces, vamos a mostrar este teorema. Para eso, bueno, vamos a mostrar uno primero. Para mostrar uno, ¿qué es lo que debemos ver? Lo que debemos ver es que dado épsilon, existe un n natural a partir del cual la diferencia entre esta suma y esta otra suma está con un módulo más pequeño que cero, que épsilon, perdón. Entonces, consideramos epsilon positivo primero y escogemos n1 y n2, tales que n1, para n mayor o igual que n1 se tiene que este módulo es menor que epsilon medio, y para n mayor o igual que n2 se tiene que el módulo de w menos w sub n es menor que epsilon medio. Fíjense que eso es posible, eso se puede hacer debido a que estos dos límites existen, y el primero es igual a z, el segundo es igual a w. ¿Okay? Con lo cual podemos conseguir n1 y n2 con estas propiedades. Ahora lo que toca hacer es escoger el máximo entre n1 y n2, porque para n mayor o igual que el máximo entre 1 y n2 se cumple que estas dos desigualdades son ciertas. ¿Ok? Para n mayor o igual que el máximo entre n1 y n2. Por lo tanto, como estas dos desigualdades son ciertas, resulta que la diferencia en el módulo de esta diferencia, de la diferencia entre las dos sumas, es igual, se puede escribir de esta forma, ¿okay? Y a su vez esto, gracias a la desigualdad triangular, lleva hasta este punto, que vamos a tener módulo de z menos z sub n más w menos w sub n es menor o igual que el módulo de z menos z sub n más el módulo de w menos w sub n. Pero como estas dos desigualdades se cumplen a partir del máximo de n2, entonces resulta que esto que está acá es menor que epsilon medio y esto también. Por lo tanto, en conclusión tenemos que el módulo de z más w menos zn más w sub n es menor que epsilon para n mayor o igual que el máximo entre n1 y n2. Eso significa que efectivamente se cumple la definición de este límite, y por lo tanto el límite de zn más wn es igual a z más w. Para mostrar esta segunda propiedad, lo que uno tiene que hacer es algo parecido. Considera un epsilon positivo. Fíjense ustedes una cosa acá, antes de continuar. Debe notarse que en realidad estas propiedades que estamos considerando son propiedades que se cumplen no solamente para sucesiones en R, sino para sucesiones en los complejos también. ¿Okay? En un rato yo voy a dar una observación con respecto a la relación que hay entre una sucesión en R y una sucesión en los complejos. Entonces, acá vamos a considerar sucesiones en R, pero como acabo de comentar, esto se puede generalizar fácilmente al caso de los complejos. Ya vamos a ver eso. Lo que pasa es que acá, fíjense que como estamos en un curso de análisis real, las sucesiones que consideramos son no reales, pero ciertamente el caso de los complejos puede considerarse acá sin ningún tipo de problema. Entonces fíjense que, bueno, para mostrar que esto es así, para ser complejo, bueno, supongan por un momento que sea real, en realidad no importa tanto, porque lo que yo necesito considerar, o lo que necesito conseguir es, dado un épsilon positivo, necesito conseguir un natural a partir del cual el módulo de la diferencia entre c por z sub n y c por z sea menor que épsilon. El módulo de esa diferencia es igual a módulo de c por el módulo de z menos z sub n, ¿sí? A esto me refiero. Entonces, si C es complejo real, no importa tanto porque
Cuando le tomo el módulo, eso va a ser un número real. ¿Ok? Entonces, comencemos con epsilon positivo y escojamos un n sub 0 con la propiedad de que para n mayor o igual que n sub 0 se tiene que esto es más pequeño que epsilon sobre el módulo de c más 1. ¿Ok? Eso se puede hacer porque, como dijimos hace un momento para la demostración anterior, Zn converge a Z, por lo que se cumple la definición del límite para esta sucesión. El límite de Z sub n va a ser Z, y entonces dado epsilon positivo yo puedo escoger un n a partir del cual la diferencia entre Z y Z sub n tiene módulo tan pequeño como yo quiera. En particular, más pequeño que epsilon sobre el módulo de C más 1. ¿Ok? Fíjense ustedes que escogemos esto así, el n sub 0 lo escogemos de tal manera que se cumpla esto a partir de n sub 0, porque entonces el módulo, porque la situación es esta, ¿no? El módulo de C por Z menos C por Z sub n, como había comentado, es el módulo de C por el módulo de Z menos Z sub n. Esto, eh, sabemos que este módulo, gracias a la escogencia que hicimos del n sub 0, es menor que epsilon sobre módulo de C más 1 a partir de n sub 0, por lo que entonces tenemos esta desigualdad. ¿Okay? La razón por la que hemos escogido el n sub 0 de tal manera que el módulo de z menos z sub n sea menor que este número es porque acá, cuando hacemos esto, resulta que esta expresión que está acá va a ser menor que epsilon debido a que c sobre el módulo de c más 1 es menor que 1. ¿Ok? Y por lo tanto todo esto va a ser menor que epsilon. Así mismo pudimos escoger, fíjense, una posibilidad hubiese podido ser la siguiente. Una posibilidad hubiese podido ser, escojamos epsilon n sub 0 tal que el módulo de z menos z sub n sea menor que epsilon sobre el módulo de c nada más. Lo que ocurre allí, la sutileza con la que hay que tener cuidado allí es que en ningún momento se nos dice que c tiene que ser distinto de 0. Entonces, para poder escoger módulo de z n sub 0 con la propiedad de que módulo de z menos z sub n es menor que epsilon sobre módulo de c, yo debo garantizar que c es 0. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, considero casos, los distintos casos. El caso en el que c vale 0 por un lado y el caso en el que c es distinto de 0 por otro, y en ese caso sí que puedo escoger eso así. ¿Ok? Pero allí yo tendría que separar los casos, c igual a 0 y c distinto de 0. En este razonamiento no es necesario hacer esa separación, no es necesario considerar esos dos casos por separado, sino que tanto para cuando c es igual a 0 como para cuando c es distinto de 0, se cumple esto que acabamos de decir. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. Bueno, vamos a continuar. Por cierto que... no, nada. Ahora, para el caso del límite del producto, hacemos lo siguiente. Hay varias maneras de demostrar esto, no es esta la única forma en que se demuestra. Pero debido a que, otra vez, estos dos tienen límite, el primero es Z y el segundo W, entonces yo puedo escoger N1 y N2, dado epsilon positivo, podemos escoger N1 y N2 con la propiedad de que estos dos módulos sean ambos menores que raíz de epsilon. Es algo parecido a lo que ocurría acá, en donde los escogí N1 y N2 de tal manera que esos módulos fuesen menor cada uno de ellos que epsilon medios, pero en este caso, en lugar de epsilon medio, estoy considerando raíz de epsilon. Esto es posible porque yo puedo hacer, simplemente escogiendo el N1 y N2 suficientemente grandes, puedo hacer que este y este sean tan pequeños como yo quiera. En particular, más pequeños que la raíz de epsilon. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que para n mayor o igual que N1 y N2, que el máximo de N1 entre N1 y N2, se cumple que esto que está acá, mi módulo, va a ser igual a este módulo
y por como de cada uno de ellos es menor que raíz de epsilon, entonces ese producto es menor que epsilon. Esto lo que significa es que esta sucesión que está acá, el producto entre z menos z sub n con w menos w sub n tiende a cero cuando n tiende a infinito. ¿Okay? Entonces el límite de z menos z sub, el límite de este producto es cero. Eso es lo que significa esto que está acá. Se cumple la definición de límite para esta sucesión. ¿Okay? Por otro lado, cuando consideramos z por zn por wn menos z por w, ¿okay? Y calculamos su límite, fíjense que esto que está acá dentro del paréntesis se puede escribir de esta manera. Simplemente es una reescritura de la diferencia de estos dos productos. Esto, se hace la cuenta z menos zn por w menos wn, okay, después le suma z por wn menos w, y le suma w por zn menos z, y resulta que eso es exactamente lo que está aquí dentro del paréntesis. Fíjense que debido a la propiedad 2, ¿okay? Y a la propiedad, bueno, aquí solamente, esta, no, la propiedad 1 y la propiedad 2, las dos se usan. Cuando tengo sumas y ambos límites existen, el límite de cada sucesión existe, yo puedo separar los límites. Y las constantes salen. ¿Okay? Entonces, acá lo que tenemos es, esto va a ser el límite de este primero, más z, porque z es una constante, sale del límite de este segundo, más w por el límite de este tercero. ¿Okay? Este primer límite, como acabamos de ver, vale 0, debido al razonamiento que hicimos hace un momento. Este segundo límite, bueno, también vale 0, porque por hipótesis w tiende a wn, ¿sí? Y el otro límite, como zn tiende, perdón, wn tiende a w y zn tiende a z, entonces en este caso este límite tiende a 0, en este caso este también tiende a 0. Esencialmente por el hecho de que cuando wn tiende a w, el límite de esta diferencia tiende a 0. Okay, eso usted puede ver como ejercicio que efectivamente se cumple eso. El límite de una sucesión es igual a A, si y solo si el límite de esa sucesión menos A vale 0. Okay. Eso exactamente es lo que hemos usado acá. De manera que, otra vez usando esto que está dentro del paréntesis, al mostrar que este límite vale 0, lo que hemos mostrado es que el límite de zn es igual a z por de zn por wn es igual a z por w. Y eso es precisamente lo que se pedía o lo que se buscaba demostrar en la propiedad número 3. ¿Okay? Bueno, y finalmente, para mostrar la propiedad 4, sea epsilon positivo, yo puedo escoger, como wn tiende a w, yo puedo escoger un n sub 0 suficientemente grande como para que ese w menos wn módulo sea más pequeño que, por ejemplo, este número. ¿Okay? Más pequeño que cualquier cosa que yo quiera. Lo único que tengo que hacer es escoger el n sub 0 suficientemente grande, pero particularmente puedo hacer que esta diferencia tenga un módulo más pequeño que el módulo de w sobre 2. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Que si, por otro lado, fíjense lo que ocurre, ¿no? Es que esta desigualdad proviene de la desigualdad triangular. No sé si les queda claro que esto proviene de la desigualdad triangular. Yo puedo hacer, o puedo mostrar que el módulo de WN, ¿sí? Es mayor o igual que la diferencia de estos dos módulos. ¿Ven? Entonces, fíjense, para dejar claro esa situación de el teorema sobre propiedades algebraicas, solo para dejar claro qué es lo que estamos haciendo ahí, la parte 4. Dado epsilon positivo, como habíamos dicho, podemos escoger un n sub 0, tal que n mayor o igual que n sub 0 implica que la diferencia entre w y wn en módulo es más pequeño que el módulo de w sobre 2. Esto que está acá es equivalente
Fíjense ustedes que eso es equivalente a escribir menos W, módulo de W sobre 2 menor que menos módulo de W menos W sub N. Okay. O si quieren, bueno, esto se puede escribir así. De hecho, esto lo voy a escribir de esta forma. Menos W, simplemente tomando esta desigualdad que está acá, okay, y multiplicándola por menos 1 en ambos lados, llegamos a esta otra desigualdad. Okay. Y viceversa. Entonces, por otro lado, el W sub n, el módulo, se puede escribir de esta forma. Como el módulo, para ver, si es la cosa. No, así no. El módulo de W, el módulo de W sería igual al módulo de W menos W sub n más W sub n. Esto, por la desigualdad triangular, es menor o igual que el módulo de W menos W sub n, ¿sí? Más módulo de W sub n. Esto implica, finalmente, que módulo de W sub n es mayor o igual, pasando esto que está acá, restando al otro lado, que el módulo de W menos el módulo de W menos W sub n. ¿Okay? Pero por otro lado, usando esta desigualdad que está acá, por asterisco, ¿okay? Uno tiene que esto va a ser mayor o igual, o de hecho, aquí mayor estricto, que, porque aquí es mayor estricto, que el módulo de W menos el módulo de W sobre 2, que es igual al módulo de W sobre 2. Entonces, esto para n mayor o igual que n sub 0, porque esta desigualdad que está acá se cumple, aquí falta un sub 0, para n mayor o igual que n sub 0. Entonces, en conclusión, lo que tenemos por ahora es que esta desigualdad, W sub n en módulo, es mayor que módulo de W sobre 2, se cumple para n mayor o igual que n sub 0. O lo que es lo mismo, como todo el mundo allí, bueno, para ver, eh, déjeme quiero una cosa acá. Sí, aquí en la propiedad 4 habíamos dicho que W y W sub n todos son distintos de 0. Como son distintos de 0, su norma, el módulo de cada uno es distinto de 0. Como W es distinto de 0 y W sub n también, ok, para n natural, entonces podemos decir que esa desigualdad de arriba se puede escribir de esta manera. 1 sobre módulo de W es mayor que 1 sobre 2 módulo de W sub n. Ok. Bueno, este 2 podría colocarse bien. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así o simplemente lo podríamos escribir así. Con la desigualdad viendo hacia el otro lado, y entonces esto quedaría en el lado derecho. ¿Okay? Pero esto se cumple por el hecho de que desde arriba es así, para n mayor o igual que n sub 0. ¿Okay? Entonces tenemos esta desigualdad. Debido a lo siguiente, fíjense, ahora finalmente la 1 entre W
menos 1 entre W sub n, módulo es igual a W sub n menos W en módulo entre el módulo de W por módulo de W sub n. ¿Sí? Si nosotros escogemos n mayor o igual que n sub 0, gracias a lo que hemos mostrado hasta este momento, esto va a ser menor que el módulo de W sub n menos W entre, fíjense que, bueno, este 2 yo lo puedo colocar aquí arriba, en lugar de colocarlo como coloqué. Y entonces tenemos esto. Entonces esto va a ser 1 sobre W sub n, que es el que está aquí abajo, va a ser menor o igual que 2 sobre módulo de W. Y este otro módulo de W queda, entonces esto al cuadrado. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Falta decir algo por acá. Vamos a chequear. Ok. Sí, falta decir algo. Falta decir una cosa que ya vamos a decir. Esto, fíjense ustedes, mm, a ver, podemos decir lo siguiente. Ajá. Como además, este W sub n tiende, límite de W sub n es W, cuando n tiende infinito, existe un n sub 1 natural, ¿sí? Tal que Wn menos W en módulo es menor que, por ejemplo, módulo de W al cuadrado por epsilon entre 2. ¿Ok? Eso para n mayor o igual que n sub. ¿Por qué escojo el n sub 1 de esta manera? Bueno, lo escojo de esta manera porque fíjense que la expresión que está acá, si yo la multiplico por esta, entonces queda, o sea, si esto es menor, fíjense, lo que se tiene es esto. Es que entonces 1 entre W menos 1 entre W sub n en módulo va a ser menor, según esto, que 2 por módulo de W sub n menos W entre módulo de W cuadrado. Y esto a su vez, gracias a la escogencia que hemos hecho de n sub 1, es menor que 2 sobre módulo de W cuadrado, que es esta expresión que está acá, este 2 y este módulo de W cuadrado acá abajo, por esto que está acá, módulo de W cuadrado sobre 2 por epsilon, que es igual a epsilon. ¿Ok? Y esto para n no solamente más grande que n sub 0 y que n sub 1, sino más grande que el máximo entre los dos. Porque yo necesito que esta desigualdad, que tanto esta desigualdad, ¿ok?, como esta otra, a ver, ¿cuál era la que estábamos usando? Esta otra, que fue la que usamos aquí, se cumpla, ¿no? Y para, nosotros sabemos que esto se cumple para n mayor o igual que n sub 0 porque viene arrastrado eso de arriba, ¿ok? Entonces, si se cumplen estas desigualdades, es decir, si n es mayor o igual que n sub 0 y simultáneamente es mayor o igual que n sub 1, más grande que cualquiera de los dos,
decir, es más grande que el máximo entre ellos dos, entonces se cumple esto que está acá. ¿Okay? Esto significa que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre w sub n, es 1 sobre w. Entonces, para mostrar 4, recuerden que 4 era el límite de un cociente, no era solamente de 1 sobre w sub n, sino zn sobre w sub n. Para mostrar 4, vemos que zn entre w sub n es igual a zn por 1 sobre w sub n. ¿Ok? Y esto tiende, según la propiedad 3, la propiedad del producto, a z por 1 sobre sobre w. Porque el primero, zn, tiende a z, y el segundo, 1 sobre w sub n, según lo que acabamos de demostrar, tiende a 1 sobre w. Es decir, esto efectivamente tiende a z sobre w. ¿Ok? Entonces, esa es la demostración de la propiedad 4. Tienes que escoger, bueno, así como está acá, fue lo que yo hice. Fíjense ustedes, una observación importante tiene que ver con el hecho de que este teorema 4, este teorema 2, es un teorema que se cumple cuando los límites por separado existen. Porque puede ocurrir, y eso es lo que se dice en la observación, puede ocurrir que los límites por separados no existen, pero cuando tú los juntas, sí. Y entonces no vas a tener una igualdad, porque por un lado, este límite en conjunto sí existe, pero por otro lado, por separado, no. ¿Ok? Entonces la igualdad no se va a cumplir. Eso es lo que dice esta observación. Fíjense, por ejemplo, esta sucesión, la sucesión menos 1 a la n. Menos 1 a la n es una sucesión que vimos hace un rato, no converge, no tiene límite. ¿Ok? Menos 1 a la n más 1, pues tampoco lo va a tener. ¿Ok? Sin embargo, cuando usted suma estas dos cosas, eso da 0. Y por lo tanto, el límite de su suma es igual a 0. Sin embargo, el límite de menos 1 a la n no existe y el límite de menos 1 a la n más 1 tampoco existe. Por lo tanto, que el límite, la suma de los dos límites no va a existir porque ninguno de los dos existe. En cambio, el límite de la suma sí existe. Y es lo que comentaba en este punto, que el límite de la suma va a existir, pero este no, porque por separado cada límite no existe. De la misma manera, puede pasar con el producto. Fíjense que los ejemplos son ellos mismos. Menos 1 a la n por menos 1 a la n tiene como resultado el valor 1, ¿sí? Porque, fíjense, si n, no importa acá quién sea n, porque esto va a ser menos 1 a la 2n, entonces eso va a ser 1, y su límite va a ser 1. Pero por otro lado, el límite de menos 1 a la n no existe, de manera que este límite no va a ser igual al producto de los límites, porque ninguno de los límites por separado existe. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado en el hecho de que es muy importante notar y darse cuenta, tener en claro que para que esas propiedades del 1 al 4 se cumplan y podamos usar estas igualdades, necesitamos garantizar que los límites por separado existen. ¿Okay? Si los límites por separado no existen, o bien en el caso 4, que es el caso en el que hay un denominador, eh, en el caso en el que el denominador es 0, entonces yo tampoco puedo usar esta propiedad. Entonces, para usarlas todas necesito garantizar que cada uno por separado existe. Ok, cada límite por separado existe. Pero además, en el caso de la propiedad 4, la límite del cociente, además de eso, debo garantizar que el de abajo no es 0. Bueno, ¿hay alguna cosa más que yo iba a decir? Ah, sí. Antes de pasar a eso, déjenme copiar aquí la propiedad 4
era, la parte 4 era el límite cuando n tiene infinito, solamente para dejar claro quién era esto acá. Zn sobre w sub n igual a z sobre w. Ok. W es un punto de cero y w sub n también. Bueno, acá una observación que tiene que ver con lo que había comentado acerca de los límites de sucesiones complejas. ¿Okay? Una sucesión compleja es una función, igual que en el caso de las sucesiones reales, solo que en este caso va de los naturales en los complejos. ¿Okay? Entonces, eh, esta sucesión se puede escribir de la siguiente forma. En esta forma. La forma z a la n igual a xn más i por y sub n. ¿Okay? Entonces, no es difícil mostrar, de hecho es bastante sencillo, mostrar que el límite cuando n tiene infinito de z sub n es z, z un número complejo, de esta forma, vamos a escribirlo de la forma x más y, si solo si el límite de la parte real cuando n tiene infinito, es decir, el límite de x sub n es igual a x y el límite de y sub n, que es la parte imaginaria, es igual a y. Ok, bueno, ¿qué significa esto? Que uno, para chequear que un límite de una sucesión compleja existe, lo que tengo que hacer es chequear dos límites de sucesiones reales, de la parte real y de la parte imaginaria. Ok, esto tiene como consecuencia que, bueno, esto y también las propiedades de las operaciones que hay en los complejos, de la operación de suma y multiplicación, tiene como consecuencia que las propiedades que acabamos de mostrar para límites de sucesiones reales también se cumplen para límites de sucesiones complejas. ¿Ok? Eso yo no lo voy a hacer porque, como había comentado, bueno, esto es un curso de análisis real, pero sí quería comentar que estas propiedades se cumplen y las demostraciones son esencialmente las mismas en el caso de los complejos. Ok, denme un minuto, por favor. Ahora, ahora vamos a mostrar algunas propiedades que tienen que ver con el orden de la sucesión. Okay. El orden R. Vamos a mostrar las siguientes propiedades. Lo primero es que si uno tiene un par de sucesiones, okay, sucesiones en R, en este caso, esta sucesión, las relaciones o las propiedades que vamos a mostrar para estas sucesiones sí son para sucesiones en R nada más, no para sucesiones en los complejos, porque en los complejos yo no puedo dar un orden como si lo puedo dar en R. ¿Okay? Lo que puedo hacer es dar un orden en las normas, quizás, pero no en la norma de un número complejo, pero no en el complejo como tal. ¿Okay? Entonces, lo que establece esta proposición es que si xn tiende a y además xn es mayor o igual que 0, resulta que el límite también va a ser mayor o igual que 0. ¿Ok? En otras palabras, la situación es esta, ¿no? Lo que estamos diciendo es que sea xn y yn sucesiones en los reales. La propiedad 1 lo que está diciendo es que si xn es mayor o igual que 0, entonces el límite de xn también. Okay, cuando no tiene infinito.
De hecho, si esta desigualdad fuese estricta, esta desigualdad contiene o se presenta la posibilidad de que haya una igualdad. No solo la desigualdad no va a quedar estricta, sino que va a ser mayor o igual. Eso es lo que está diciendo esta propiedad, que cuando uno tiene una sucesión con límite A, entonces el límite y los elementos de la sucesión tienen un cierto signo, el límite precede ese signo. ¿Okay? Como consecuencia de esa primera parte se tiene esta segunda, y básicamente la segunda lo que dice es que si la sucesión, digamos, tiene una sucesión mayor o igual que la otra, entonces en el límite la desigualdad se mantiene. ¿Ok? Eso es lo que dice. Entonces, bueno, una forma de demostrar esto es suponer que no es así. ¿Ok? Suponer que el límite, el A, es negativo. No, de hecho, como dije acá, aquí si fuese estrictamente mayor que cero, aquí va a ser mayor o igual que cero. O sea, si uno supone que esto no es cierto, entonces A debería ser negativo. ¿Okay? Pero si es negativo, este epsilon escogido de esta manera es positivo. ¿Okay? Entonces, como xn tiende a A, existe un n sub 0 a partir del cual la diferencia entre xn y A en módulo es menor que epsilon. ¿Ok? Bien, pero xn menos A es mayor que cero. ¿Por qué xn menos A es mayor que cero? Bueno, tan sencillo como que porque xn es mayor o igual que cero y además A es negativo, de manera que menos A es positivo. ¿Ok? Por lo tanto, la suma de estos dos es positiva. Eso por un lado. ¿Ok? Por otro lado, xn menos A es menor que epsilon porque el hecho de que lo que esté aquí adentro sea positivo significa que este módulo no es necesario acá. De manera que escribir esto que está acá y escribir esto que está acá es lo mismo. ¿Ok? Por supuesto, eso se cumple para n mayor que n sub 0. Uno podría decir también mayor o igual, no pasa nada. ¿Ok? Entonces se cumple esta propiedad. Ahora fíjense ustedes, si usted coge escribe allí o sustituye el valor de epsilon, que es menos a sobre 2, ¿ok? Primero el menos a este pasa a sumar al otro lado y queda así, x es menor que a más epsilon, pero a más epsilon, como epsilon es a menos a sobre 2, a más epsilon es a medios, ¿ok? Pero a medios es negativo porque a es negativo. Y eso es una conclusión, eso es una contradicción. Esto además se cumple para n mayor que n sub 0, pero es una contradicción porque lo que estamos diciendo es que a partir de ese punto, a partir de a partir de n sub 0, xn es negativo. Y eso contradice la hipótesis acerca del xn. ¿Sí? No puede ser entonces que A sea negativo. A tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Para mostrar 2 es directo, la demostración de 2 es directa a partir de la propiedad 1, porque simplemente usted define lo siguiente. Bueno, vamos a definir una sucesión z sub n. Z sub n de la forma xn menos y sub n. Z sub n, definida de esa forma, es mayor o igual que 0. Z sub n tiene límite, porque el límite de z sub n va a ser a menos b debido a que se tienen las propiedades algebraicas que mostramos hace un momento. El límite de la resta, como cada uno de las sucesiones tiene límite, va a ser la resta de los límites, es decir, va a ser a menos b. Entonces, la conclusión que se tiene a partir de 1 es que el límite de xn menos y sub n, como xn menos y sub n es mayor o igual que 0, va a ser también mayor o igual que 0. Es decir, a menos b va a ser mayor o igual que 0, y que a menos b sea mayor o igual que 0, lo que significa es que a es mayor o igual que b. ¿Okay? De hecho, 1 también se obtiene a partir de 2. Estas dos conclusiones de la proposición 1 en realidad son equivalentes. ¿Okay? Basta con una de las dos, que la otra proviene
una proviene de la otra. ¿Ok? Eso lo voy a dejar como un ejercicio, lo que acabo de decir acerca de cómo se demuestra esto, que lo escriba usted para que practique un poco con respecto a esta demostración. ¿Ok? Fíjense, una situación interesante acá es que si esto es mayor estricto, entonces esto no va a ser mayor estricto. Es decir, en el límite, esto que yo tengo aquí, si aquí esto es mayor estricto, en el límite no necesariamente se mantiene el mayor estricto. Podría ser, sí, podría ser, pero no lo puedo garantizar de forma general. Puedo decir, bueno, dependiendo de la sucesión, es posible que sea mayor estricto también en el límite. Pero como no es algo que uno pueda garantizar en general, entonces uno lo que puede decir siempre es que se va a cumplir la desigualdad no estricta. ¿Ok? ¿Por qué eso por qué yo comento eso? ¿No? Simplemente eh, existen sucesiones en las que esto no se cumple. Bueno, aquí yo doy un ejemplo, en esta observación 5 doy un ejemplo de que esta no se cumple, la propiedad 2 no se cumple. Como las dos propiedades son equivalentes, en realidad eh, la otra tampoco se cumple de esa manera. Es decir, que si yo tengo mayor estricto acá, aquí no va a ser mayor estricto necesariamente, va a ser mayor igual. Lo que quiero decir, déjenme, bueno, vamos a poner la 2 acá. Si xn es mayor o igual que y sub n, entonces en el límite la desigualdad se mantiene. Esto es lo que dice la parte 2 de la proposición, ¿no? Como una observación, aquí también yo puedo colocar incluso mayor estricto, ¿ok? Pero en el límite no, en el límite tiene que ser mayor o igual. No es cierto, no es cierto esto. No es cierto que si aquí tengo un mayor estricto, entonces aquí va a ser mayor estricto. Y tampoco es cierto en el caso de la otra, la propiedad 2. Yo voy a dar el ejemplo para este y voy a explicar lo que está en la presentación para la propiedad 2. En efecto, sea x sub n igual a 1 sobre n, para n, por supuesto, natural. Claramente, x sub n es estrictamente mayor que 0. ¿Sí? Sin embargo, el límite de x sub n, ya nosotros hemos visto esto, el límite de 1 sobre n cuando n tiende a infinito es 0. Entonces, en el límite, este x sub n en el límite no es mayor que 0, es igual a 0. ¿Ok? Entonces esto no es cierto. Lo que sí es cierto es que es mayor o igual que 0. Así sí es cierto. ¿Ok? Pero si uno no le coloca el igual, entonces está cometiendo un error. ¿Ok? De la misma forma, en ese sentido va la observación 5, que si tengo menor estricto o mayor estricto, en este caso, mayor estricto acá, aquí no voy a tener mayor estricto, siempre va a ser mayor igual. Este es el ejemplo que muestra eso. Tengo x sub n igual a 1 sobre n, y sub n igual a 2 sobre n. Evidentemente, y sub n es mayor estricto que x sub n para todo n. ¿Okay? Se tiene esta desigualdad, pero en el límite de x sub n no es menor estricto que el límite de y sub n. De hecho, son iguales. Ambos son iguales a 0. ¿Ok? Esta proposición no es una especie de teorema de sándwich. ¿Ok? Nosotros, me parece que en algún momento hablamos del teorema del sándwich, o yo lo comenté
Resulta que el teorema del sándwich no es más que una consecuencia de la proposición 1. ¿Ok? Teorema del sándwich para sucesiones. Si yo tengo esto, como dije, es una versión, digamos, no tan general del teorema del sándwich, pero es una versión de esto. Si tengo x sub n, de hecho, a partir de esto se muestra también el teorema del sándwich y esto es eh, un caso particular del teorema del sándwich. Entonces, en realidad, este y el teorema del sándwich son equivalentes. Si x sub n y y sub n son sucesiones que cumplen esta doble desigualdad, x sub n mayor o igual que 0 y y sub n mayor o igual que x sub n para n natural, y y sub n tiende a 0, el de acá tiende a 0, entonces el del medio tiende a 0. Eso es evidente, bueno, aquí lo demuestro usando la definición, pero en verdad, esto que está acá es evidente a partir de la proposición anterior, porque en la proposición anterior, cuando yo tengo una desigualdad, en el límite la desigualdad se preserva. Entonces, la situación es que si yo tengo esta desigualdad y tomo límite en los tres lados de la doble desigualdad, lo que tengo es que el límite del de la izquierda es 0, el límite del medio es igual al límite cuando n tiende infinito de x sub n, y el límite de la derecha es igual a 0, porque esa es la hipótesis. De manera que este límite, cuando x sub n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito de x sub n, está entre 0 y 0. Entonces necesariamente el límite es 0. ¿Ok? Otra forma de demostrarlo usando la definición, pero en realidad ni siquiera hace falta. Y usando la definición es básicamente una línea también, es bastante sencillo de demostrar. Vamos a ver ejemplos en donde se usan estas propiedades de orden en los límites. ¿Okay? Sea x mayor que 1, vamos a mostrar que el límite de x a la 1 sobre n es igual a 1, cuando n tiende a infinito. Bueno, para eso, noten ustedes que x a la 1 sobre n, por el hecho de que x es mayor que 1, también va a ser mayor estricto que 1. ¿Ok? Como x a la n, x a la 1 sobre n es mayor que 1, él se va a poder escribir de la forma 1 más alguien, donde ese alguien es mayor estricto que 0. ¿Ok? Es la única forma en que esto sea mayor que 1, que sea 1 más algo que es positivo. Entonces lo escribimos de esta manera. Por otro lado, como x a la 1 sobre n es 1 más b sub n, x va a ser 1 más b sub n a la n. ¿Okay? La desigualdad de Bernoulli, esta desigualdad que está acá, ¿okay? Implica que 1 más b sub n a la n es mayor o igual que 1 más n por b sub n. Esta desigualdad es una consecuencia del teorema del binomio de Newton. ¿Okay? El binomio de Newton, fíjense, la idea es la siguiente. Yo tengo que a más b a la n va a ser esta suma, ¿no? La suma es n en i a la i b a la n más b, desde i igual 0 hasta n. Ok, entonces esto que está acá va a ser, en algún momento va a aparecer 1. Bueno, si es que yo tuviera esto va a implicar que 1 más b sub n a la n, si a vale 1, fíjense, cuando i vale 0 va a ser n en, claro, o más bien, cuando i vale n, vamos a contar de atrás para adelante. Cuando i vale n, n en n vale 1, ok, a la n, si a vale 1, si aquí este que está acá es a, y este que está acá es b, ok, en la fórmula de arriba voy a tener 1 a la n por b a la n menos n, que sería 0. Después, cuando yo tengo el último, a ver, cuando i vale n menos 1, cuando i vale n menos 1, aquí voy a tener n en n menos 1, este número combinatorio, por a la n menos 1, por b a la n menos n menos 1. Okay, ese sería b sub n, y este a sería 1. Okay. Entonces esto se convierte
Bueno, más otro montón de cosas, en realidad todavía queda un montón de términos ahí por sumar, todos los cuales son mayores o iguales que cero. ¿Ok? Entonces esto va a ser uno más, eh, n en n menos 1 es n. 1 a la n es 1 y b a la n menos n menos 1 es b sub n. B sub n elevado a esa potencia es más otro montón de cosas. Evidentemente, esto es mayor o igual que la suma de solamente estos dos términos. ¿Sí? Esto que está acá va a ser mayor o igual que esto. Eso es lo que estoy usando acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que a partir de esta desigualdad obtenemos lo siguiente. Esto que está acá es x. ¿Ok? Este 1 pasa restando al otro lado y queda x menos 1. Y después el n pasa dividiendo al otro lado y queda x sobre n. Y por lo tanto, b sub n, el b sub n, va a ser menor o igual que x menos 1 sobre n, pero va a ser mayor que 0 porque así había sido construido. Como esto que está acá tiende a 0 cuando n tiende a infinito, el que está aquí en el medio también. ¿Ok? Entonces, el hecho de que b sub n tienda a 0 cuando n tiende a infinito significa que x a la 1 sobre n tiende a 1, porque va a ser el límite de x a la 1 sobre n gracias a esta igualdad va a ser igual al límite de 1 más el límite de b sub n. El límite de b sub n es 0 y el límite de 1 es 1. Por lo tanto, concluimos que esto tiende a 1. ¿Ok? Concluimos esto que está acá. No sé si tienen alguna duda con respecto a este ejemplo. Bueno, voy a continuar. Y como proposición 3 es el teorema de Sandwich, ¿no? Tengo tres sucesiones que cumplen esta desigualdad para todo n. El de la izquierda, la sucesión xn tiende a A, la sucesión de la derecha, la zn tiende a A también, entonces la del medio tiende a A. La demostración es directa a partir de las propiedades anteriores. Y entonces uno tiene esto como un ejercicio. ¿Sí? Como ejercicio se pide mostrar que xn al cuadrado tiende a 0, que si xn al cuadrado tiende a 0, entonces xn tiende a 0. Probar que dado x en R existe una sucesión xn de números racionales que converge a x. ¿Ok? Y para eso se sugiere usar la densidad de Q en R. Es decir, usar el hecho de que para cualquier número real existe un par de racionales, uno por debajo y uno por encima de este real. Probar que esto tiende a 0, sean quien sean A y B reales. Por supuesto, B no, menos B no un natural para que esto no sea 0 el denominador. ¿Okay? Mostrar que x a la 1 sobre n tiende a 1 si x es positivo. Fíjense que nosotros acá lo que hicimos fue en este ejemplo mostrar que eso era cierto cuando x es mayor que 1. Pero en este ejercicio se pide mostrar que es cierto no solo a partir de 1, sino a partir de 0, para x mayor que 0. ¿Ok? Mostrar que n a la 1 sobre n tiende a 1. ¿Ok? Esta es la misma idea que en el ejemplo anterior, en donde n a la 1 sobre n se va a escribir como 1 más b sub n, porque n a la 1 sobre n va a ser más grande que 1, o mayor o igual que 1, de hecho, porque cuando n vale 1, n a la 1 sobre n y 1 coinciden, entonces va a existir una sucesión en donde, tal que esta n a la 1 sobre n se escribe así, una sucesión no negativa. Se usa el binomio de Newton para probar que si A es mayor o igual que 0, entonces se tiene esta propiedad, ¿okay? Donde el A que usted va a usar ahí es el B sub n. ¿Okay? Se despeja, hace un desarrollo de esa desigualdad y va a llegar a algo parecido a esto. Usa el teorema este que está acá, proposición 2, y concluye.
Y finalmente probar que estas dos condiciones son equivalentes. Que R es arquimediano, sí, solo sí. 1 sobre n tiende a 0. ¿Ok? Bueno, vamos a tomarnos unos 5 minutos antes de continuar y ahorita comenzamos a hablar de sucesiones monótonas. Vamos a hablar de sucesiones monótonas. ¿Ok? Y primero definimos para una sucesión x u n de n igual a infinito, una sucesión en los reales extendidos. Decimos que una sucesión tiene límite infinito o respectivamente menos infinito y lo escribimos de esta forma o de esta forma respectivamente si para cada alfa real, por muy grande que sea, podemos conseguir un n sub 0 tal que a partir de ese n sub 0 se tiene que x sub n es más grande que alfa. Okay. Fíjense la idea que está detrás de esto. Acá tenemos que el límite de x sub n, cuando n tiende a infinito, es infinito, si yo puedo conseguir un n sub 0 a partir del cual este x sub n es más grande, es tan grande como yo quiera. ¿Okay? No importa quién sea alfa, cuán grande sea alfa, siempre puedo conseguir un n sub 0 a partir del cual el x sub n sobrepasa a alfa. ¿Okay? De la misma manera, yo siempre voy a poder conseguir, no importa cuán pequeño o cuán negativo sea el alfa, yo voy a conseguir un n sub 0 a partir del cual el x sub n es más pequeño que alfa. En ese caso, vamos a decir que el límite es menos infinito. Entonces, precisamente la idea de infinito es esa. La idea de infinito es que una cierta cosa es infinita, no es un número, sino que es una idea como tal, que es infinito si nadie lo sobrepasa. ¿Okay? Si yo, no importa qué número, por muy grande que sea yo de, el infinito siempre es más grande que esto. ¿Okay? O sea, eso es lo que está encerrado en esta definición. En este caso, o en estos casos, cuando el límite es más infinito o menos infinito, nosotros no vamos a decir que estas sucesiones convergen, ¿okay? Porque de hecho no es así, no convergen. La convergencia tiene que ver con el hecho de que exista un número al cual el x sub n se acerca, ¿okay? Un número real. Pero como acabo de decir, infinito y menos infinito no son números, son ideas, ¿okay? Acerca de algo muy grande o acerca de algo muy grande, pero en la parte negativa. ¿Okay? Bueno, vamos a decir que una sucesión de los reales extendidos es no decreciente si resulta que x sub n es menor o igual que x sub n más 1. Es decir, de cierta forma va creciendo esta sucesión, es decir, el siguiente es más grande que el anterior, pero también podrían ser iguales. En ese caso uno dice que es no decreciente. Es decir, no creciente es decir lo contrario a lo de arriba. Bueno, no exactamente lo contrario, que la desigualdad está apuntando en la otra dirección, pero también incluye el igual. Lo contrario a esto de arriba sería mayor estricto, pero esto no es exactamente lo contrario. Entonces algo parecido a lo que ocurría arriba, pero al revés, o bueno, no completamente al revés, ¿no? Que el siguiente es más pequeño que el anterior, pero podrían también ser iguales. ¿Ok? Va decreciendo. O sea, mientras mayor es el índice, más pequeño es el elemento. También podrían ser iguales como acá. Y acá arriba, en no decrecientes, mientras más grande es el subíndice, más grande es el elemento de la sucesión. Uno dice que es estrictamente creciente si se cumple esto, pero sin la posibilidad de que sean iguales. ¿Okay? El siguiente es estrictamente más grande que el anterior. Entonces ahí sí es verdad que va creciendo porque no hay posibilidad de que se quede estancado, digamos, en que un elemento y el siguiente sean iguales. No, el siguiente siempre va a ser estrictamente más grande. Y es estrictamente decreciente si lo que ocurre es que va decreciendo siempre. El siguiente es estrictamente más pequeño que el anterior. ¿Ok? Bueno, todas estas se cumplen para todo esto. Hay una observación acá y es que eh,
el no decrecimiento, el no crecimiento, o el crecimiento o decrecimiento estricto pueden ser no para todo n, sino a partir de cierto n sub 0. Eso también es posible, ¿ok? Puede ser que una sucesión cumpla alguna de estas propiedades, sea de alguna de estas formas, a partir de cierto punto. Otra cosa importante a decir en esta definición es que una sucesión no tiene por qué ser ninguna de ninguno de estos tipos. ¿Okay? Podría ser una sucesión que no tiene ninguna de estas propiedades. Por ejemplo, la sucesión menos 1 a la n es una sucesión que no es ninguno de estos tipos. ¿Okay? Es una sucesión más bien que va como un ping-pong, ¿no? Va de 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, y así, ¿no? No es alternada aquí, se va alternando entre dos valores, pero no crece y tampoco decrece. Bueno, a las sucesiones que cumplen, o bien que son no decrecientes, o bien no crecientes, uno simplemente le dice sucesiones monótonas. Y cuando el crecimiento o el decrecimiento es estricto, uno dice que son estrictamente monótonas. ¿Ok? La razón de usar esta terminología tiene que ver con el hecho de que hay resultados que se cumplen tanto para sucesiones no decrecientes como para sucesiones no crecientes, ¿ok? Y entonces en lugar de tratar ese resultado por separado, uno habla del resultado no para las sucesiones así por separado, sino para sucesiones monótonas, ¿sabes? Porque sabemos que se va a cumplir para las dos, ¿ok? Lo mismo en el caso de estas otras dos. Uno, para colocarlas en conjunto, no se refiere a una ni a otra específicamente, sino a las dos de esta manera, como sucesiones estrictamente monótonas. Ahora, este teorema tiene que ver con este tipo de sucesión. Una sucesión monótona, ¿sí? Una sucesión de cualquiera de estos tipos, incluso también de los dos de abajo, tiene en los reales extendidos, tiene límite en los reales extendidos. En el caso particular, ¿sí? De sucesiones que son acotadas, entonces vamos a tener la equivalencia entre convergencia y acotamiento para sucesiones monótonas. Es decir, nosotros hace un rato cuando comenzamos, me parece, sí, acá, no, aquí no, aquí, en esta observación, cuando recordamos lo que vimos la vez pasada, vimos que cuando una sucesión era convergente, entonces ella era acotada. Pero esta observación decía que si ya yo tenía una sucesión acotada, ella no tenía por qué ser convergente. ¿Ok? En el caso de las sucesiones monótonas, convergente y acotado son equivalentes. ¿Ok? Es decir, si bien en general, en el caso general, una sucesión acotada no tiene por qué ser convergente, en el caso, este teorema dice que si yo tengo una sucesión monótona de números reales, entonces ella converge si solo si es acotada. Es decir, ser acotada y ser convergente cuando hablo de sucesiones monótonas son equivalentes. ¿Ok? Bueno, vamos a mostrar este teorema. El teorema no es difícil de demostrar, de hecho, salvo en el caso, hay dos casos, ¿no? Está la posibilidad, como esta es una sucesión en los reales extendidos, está la posibilidad de que el límite sea más o menos infinito. Esos dos casos se tratan por separado. Pero en el caso en el que la sucesión en el caso en que la sucesión es acotada, la forma de demostrar ese teorema es parecida a este ejemplo, a la forma en que mostramos eh, este ejemplo. ¿Okay? El ejemplo de que esta sucesión z a la n para z entre 0 y 1 tiene límite y el límite es 0. ¿Ok? Es un razonamiento muy parecido al que usamos con ese ejemplo. Bueno, lo primero es, vamos a suponer que la monotonía tiene que ver, hay que fijar ideas, ¿no?
Y para fijar ideas, uno dice, bueno, vamos a suponer que lo que tengo es que la sucesión es no decreciente, es de este tipo, es monótona, pero de este tipo. ¿Ok? Si fuese monótona de este otro tipo, se razona ya no con el supremo, que es el que vamos a razonar acá, o con el que vamos a usar para nuestra, nuestra argumentación, sino con el ínfimo. ¿Ok? Pero el razonamiento que está detrás es básicamente el mismo. Entonces, asumamos que tenemos una sucesión no decreciente, así, en los reales extendidos, y sea X el supremo de este conjunto. Fíjense ustedes, yo les había comentado esto cuando comenzamos a hablar de sucesiones, que este conjunto y la sucesión son distintas, en el sentido de que este conjunto es visto como un conjunto y la sucesión tiene un orden específico, está ordenada, está enumerada de una manera específica, ¿ok? Entonces, aquí este conjunto es el conjunto imagen de la sucesión y X es su supremo. ¿Ok? Nosotros sabemos, cuando hablamos de los reales extendidos, por acá, observamos en algún momento que, bueno, de hecho fue una definición, cuando teníamos un conjunto no acotado en los reales extendidos, entonces infinito iba a ser su supremo. ¿Ok? Si no estuviera ese acotado, eso si no está acotado por arriba, si no está acotado por abajo, su ínfimo iba a ser menos. ¿Ok? Entonces, cuando estoy hablando de sucesiones, una sucesión en los reales extendidos, y resulta que, bueno, lo primero es que esta sucesión va a tener límite X. ¿Ok? Esa es la afirmación que hacemos. Hay varios casos. El caso en el que X es menos infinito, eh, entonces resulta que si X es menos infinito, el supremo de este conjunto es menos infinito, eso quiere decir que todos los elementos del conjunto tienen que ser menos infinitos. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque estamos diciendo que una cota superior para el conjunto es menos infinito, con lo cual todos los elementos de acá no, tienen que ser menor que menos infinito. Eso quiere decir pues que eh, yo no importa cuál número real yo dé, siempre el xn va a ser menor que algo. ¿Ok? Para todo n. Y eso significa, por la definición que dimos hace un momento, con respecto a esto, eso significa que este límite de la sucesión es menos infinito. ¿Ok? En el caso en el que x es menos infinito. Eso quiere decir que el límite se cumple la afirmación que acabamos de hacer. En el caso en el que x es infinito, este conjunto no es acotado, ¿ok? Y no es acotado, ¿por qué? Bueno, porque si este conjunto fuese acotado, entonces existiría un elemento, ¿ok? Fuese acotado superiormente, quiero decir, existiría un número real tal que todos los xn son menores o iguales que ese número real. Pero eso no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque estamos asumiendo que el supremo es más infinito. Si el supremo es más infinito, y además el supremo es la menor de todas las cotas superiores, no podría haber una cota superior que sea finita, porque de haberla, este no sería el supremo. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre acá es que en este caso, el conjunto no es acotado. Como el conjunto no es acotado, no importa qué número tú des, no importa qué alfa des, siempre va a existir un n sub 0, un natural tal que x sub n sub 0 sobrepasa a este número real. Siempre lo va a existir porque el conjunto no es acotado. Entonces va a existir, no importa qué número tú me des, siempre voy a tener un elemento dentro de este conjunto que sobrepasa ese número. ¿Okay? Ahora, por otro lado, esta sucesión es no decreciente. ¿Ok? El hecho de que sea no decreciente significa, y eso lo pueden ver como ejercicio, esta es la definición, ¿no? Pero pueden ver como ejercicio que a partir de esta definición, si uno tiene un natural más grande que otro, X con su índice, el natural más grande va a ser mayor o igual que X con el subíndice del natural más pequeño. Es decir, que si yo tengo pueden mostrar ustedes que si yo tengo n mayor o igual que n sub 0, entonces el x sub n también va a ser mayor o igual que el xn sub 0. ¿Ok? Pero el xn sub 0 a su vez es mayor que alfa y por lo tanto lo que hemos mostrado es que existe un natural a partir del cual todos los elementos de la sucesión son mayores que alfa. Y si uno va aquí a la definición de este límite,
Decir que esto es infinito es precisamente conseguir un n sub 0 para cualquier real, conseguir un n sub 0 tal que a partir de ese n sub 0 los elementos de la asociación son más grandes que alfa. Eso es lo que acabamos de ver en este caso. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que el límite de x sub n es infinito, que en este caso corresponde al valor de x. Esos son los dos primeros casos. Los dos casos extremos, digamos, que es cuando estoy justo en, digamos, los extremos de este conjunto de los reales. Más infinito y menos infinito. Ahora, el último caso, el caso en el que este supremo es finito. Es decir, es el caso en el que este conjunto es acotado. Si el conjunto es acotado, entonces vamos a tener supremo finito. ¿Ok? Cuando x es real, es decir, el supremo es finito y por lo tanto el conjunto es acotado, yo lo que quiero ver es que se cumple esta afirmación también. Ya vimos que en los dos casos anteriores, cuando es menos infinito, cuando x es menos infinito o x es más infinito, se cumple la afirmación. Vamos a ver que se cumple esta afirmación también para cuando x es un número real finito. Para eso, bueno, consideramos epsilon positivo. Nosotros sabemos, debido a la propiedad del supremo, que si yo a este supremo le quito un poquito, le quito epsilon, por muy pequeño que sea epsilon, va a existir un elemento del conjunto que sobrepasa a x al supremo menos epsilon. Eso es lo que estoy diciendo acá. Si yo tengo un epsilon positivo, existe un n sub 0, tal que este elemento del conjunto, de este conjunto, sobrepasa al supremo menos epsilon. ¿Ok? Pero resulta que, por un lado, como la sucesión es no decreciente, cuando yo tomo un n mayor o igual que n sub 0, les pedí mostrar que x sub n va a ser mayor o igual que x sub n sub 0. ¿Okay? De manera que si yo tomo un n mayor o igual que este n sub 0, el xn correspondiente va a ser mayor o igual que esto y por supuesto mayor estricto que x menos epsilon, porque aquí tengo esta desigualdad estricta. Entonces voy a tener, para n mayor o igual que n sub 0, voy a tener esta desigualdad, xn mayor estricto que x menos epsilon. Por otro lado, xn evidentemente es menor o igual que x, porque x es el supremo del conjunto, pero a su vez x es menor estricto que x más epsilon. Entonces, llegamos a la conclusión de que xn es mayor estricto que x menos epsilon y menor estricto que x más epsilon a partir a partir de n sub 0. Por lo tanto, tenemos esto para todo n mayor o igual que n sub 0. Y eso resulta, eso no es más que la definición de este límite. Es decir, tenemos que efectivamente el límite cuando cuando n tiene infinito de x sub n es x en cualquiera de los casos. En cualquiera de los casos. Fíjense ustedes, bueno, el caso de funciones no decrecientes, como había comentado en un principio, es similar. Lo único distinto es que en lugar de considerar el supremo acá, se considera el ínfimo y entonces uno lo que hace, bueno, considera estos dos casos por separado de una manera similar y acá lo que hace es usar esta propiedad, pero no sería la propiedad del supremo, sino la del ínfimo. Bueno, una cosa más, lo que hemos mostrado es esta parte, ¿sí? Esto que está acá lo mostramos también, aunque no lo dijimos explícitamente. Fíjense ustedes qué pasa. Nosotros sabemos, no solo para sucesiones monótonas, ¿no?, sino para sucesiones cualesquiera, nosotros sabemos que si la sucesión converge, entonces ella es acotada. De manera que una de las direcciones en esta afirmación ya está demostrada. Esa la vimos hace un tiempo, o hace un par de clases, no recuerdo. Ahora, lo único que hay que mostrar acá es que para este tipo de sucesiones, para sucesiones monótonas, si tenemos una sucesión acotada, entonces ella converge. Pero eso es precisamente este caso 3. El caso 3, en el que x es un número real finito, yo dije en ese momento que este conjunto es acotado y por lo tanto la sucesión no es. Entonces estamos asumiendo, cuando asumimos que x es finito, que el supremo de ese conjunto es finito, lo que estamos asumiendo es que el conjunto es acotado. Y nosotros
Según esto, mostramos que efectivamente en ese caso el límite existe, la sucesión converge. De manera que, aunque no lo dijimos explícitamente, también mostramos esta segunda parte. La primera dirección, convergencia implica acotamiento, eso ya lo sabíamos desde antes, ¿ok? Pero que acotamiento implica convergencia en el caso de sucesiones monótonas es esta parte 3, este caso 3, ¿ok? Entonces también mostramos la segunda parte del teorema 3. No solo que cualquier sucesión monótona en los reales extendidos tiene límite en los reales extendidos, sino que además mostramos esta otra parte, que para las sucesiones monótonas, convergencia y acotamiento son equivalentes. ¿Ok? Una observación con respecto a lo que yo había comentado hace un rato, las sucesiones no tienen por qué ser de este tipo. ¿Ok? Yo dije solamente eso, que no tenían por qué ser de ninguno de estos tipos, pero más aún esta observación dice que si una sucesión es convergente, ella no tiene por qué ser monótona. ¿Okay? Por ejemplo, esta sucesión es una sucesión que evidentemente no es monótona, porque si usted la ve, fíjese, cuando n vale 1, es menos un medio, después un cuarto, menos un octavo, un dieciseisavo, menos 1/32, 1 sobre 64, y va así como alternándose. ¿Ok? De manera que no es monótona, pero esa sucesión converge a cero, porque nosotros, eh, en en este ejemplo 3, aquí está al final, este ejemplo, vimos que cuando el módulo de z es menor que 1, z a la n converge a cero. En el caso particular en que z es igual a menos un medio, estamos en este caso y por lo tanto menos un medio a la n tiende a cero, converge a cero. ¿Okay? Pero esa es una sucesión no monótona, aunque convergente. Entonces, lo que quiero decir con esta observación es que las sucesiones no tienen por qué ser monótonas y las sucesiones que son convergentes tampoco tienen por qué ser monótonas. ¿Okay? O sea, hay que leer bien los resultados que hemos demostrado. La monotonía y cuando de una sucesión, cuando ella es acotada, entonces si la sucesión es acotada, esa sucesión va a ser convergente. Y si la sucesión es convergente, también va a ser acotada. Eso pasa, esta que acabo de decir de último, pasa no solo para sucesiones monótonas, sino para todas. Convergencia implica acotado, ¿ok? Acotado no implica convergente, pero sí lo implica cuando la sucesión es monótona. Y por otro lado, sucesiones convergentes no tienen por qué ser sucesiones monótonas, ¿ok? De la misma manera que sucesiones monótonas no tienen por qué ser sucesiones convergentes, ¿ok? Convergen, sí, pero o digamos, tienen límite, pero en los reales no es que convergen, porque en la definición dijimos que cuando teníamos límite igual a más infinito, menos infinito, no vamos a decir que esas eran convergentes. Lo que sí sabemos es que existe el límite en los reales, puede ser menos o más infinito, pero en el caso particular de que son acotadas, sí va a ser finito, que va a converger en R. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de decir? Bueno, continúo entonces. Como ejemplo de este teorema 3 que acabamos de demostrar, vamos a considerar esta sucesión. Fíjense que esta sucesión, bueno, es una sucesión definida de manera recursiva. X1 es raíz de 2 y xn más 1 es raíz de 2 más xn. Todo eso, el 2 más xn, más xn dentro de la raíz. Entonces, fíjense que uno puede probar por inducción que n es estrictamente creciente. ¿Cómo mostramos por inducción que es estrictamente creciente? Lo que hay que ver es que xn es estrictamente más pequeño que xn más 1. Esa era la definición de ser estrictamente creciente. Xn es estrictamente más pequeño que xn más 1 para todo n, aunque realmente, por cierto, esto lo dije acá, realmente este teorema vale para sucesiones que son monótonas a partir de un punto, no tiene por qué ser monótonas a partir de n igual a 1.
¿ok? Eso es importante, hay que tener en cuenta que la monotonía, para que este teorema se cumpla, no tiene por qué ser cierta a partir del primer natural. Con que se cumpla a partir de un cierto n sub 0 es suficiente. Ok, estamos acá. Vamos a mostrar que esta sucesión así definida es una sucesión estrictamente creciente. Para eso, bueno, usamos inducción. Vemos que en el caso de n igual a 1 tenemos por definición x1 igual a raíz de 2. En el caso de n igual a 2 tenemos x2 va a ser igual a la raíz de 2 más x1. ¿Okay? Es decir, x2 va a ser esto. ¿Okay? Es evidente que esto es más grande que raíz de 2. ¿Sí? Para mostrarlo simplemente elevamos al cuadrado a ambos lados y vamos a tener que 2 es menor que 2 más raíz de 2, lo cual es claro. ¿Okay? Entonces tenemos que x1 es más pequeño que x2 y por lo tanto el caso base de la inducción es cierta. Es decir, si uno define, si uno quiere usar inducción como lo usábamos al principio en las clases en donde vimos inducción finita, principio de inducción finita, eh, lo que tiene que hacer es definir un conjunto, ¿no? Un conjunto, ¿cuál conjunto? El conjunto de los naturales tal que esta desigualdad se cumple. ¿Okay? Ese conjunto contiene el 1 porque x1 es más pequeño que x2, estrictamente más pequeño que x2. Entonces, asumimos como hipótesis inductiva que xn es más pequeño que xn más 1, o lo que es lo mismo que n pertenece al conjunto ese que definimos, y queremos mostrar que xn más 1 es más pequeño que xn más 2. Pero fíjense que eh, esto es claro que es cierto, porque como xn es más pequeño que xn más 1, cuando le sumo 2, 2 más xn va a seguir siendo más pequeño que 2 más xn más 1, y cuando le tomo la raíz, la desigualdad va a permanecer porque la raíz es una función creciente. Entonces, efectivamente, vamos a tener que xn más 1 es más pequeño que xn más 2. Y la inducción muestra eh, que esta sucesión es estrictamente creciente. Ahora vamos a probar por inducción también que x sub n es acotada. Y está acotada por arriba por 2. ¿Ok? Para probar eso, bueno, el caso base es evidente que x1 es más pequeño que 2, porque x1 es raíz de 2. ¿Okay? Y cuando asumimos que xn es más pequeño que 2, queremos ver que xn más 1 también lo es, usando esta hipótesis inductiva. Entonces es básicamente usar esto, sumar 2 en ambos lados, tomamos la raíz, ¿sí? Cuando tomamos la raíz a eso, queda en el lado izquierdo raíz de 2 más xn, que es xn más 1 por definición, y en el lado derecho queda raíz de 2 más 2, que es raíz de 4, que es 2. Entonces, se tiene que xn más 1 va a ser más pequeño que 2. Entonces, hemos mostrado por inducción que la sucesión es estrictamente creciente y que además es estrictamente creciente y que es acotada, acotada por arriba. El teorema 3, el caso 3 el teorema 3 implica que la sucesión tiene límite y además el límite es el supremo del conjunto de imagen de la sucesión. O sea, la sucesión tiene límite y converge a este valor. Ese valor es menor o igual que 2 porque acabamos de ver que 2 es una cota superior para los elementos de la sucesión y como el supremo es el más pequeño de todas las cotas superiores, el supremo es menor o igual que 2. Si nosotros además asumimos la continuidad de la función raíz cuadrada, aquí tomen una nota porque esto, asumir la continuidad de la función raíz cuadrada, lo que significa es que yo puedo meter el límite dentro de la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, meter el límite dentro de la raíz cuadrada significa lo siguiente, fíjense. Por un lado, el límite de xn más 1 es igual a x, porque el límite de xn es igual a x. ¿Ok? Según la parte 3 de la demostración del teorema anterior. Tenemos que el límite de esta sucesión xn es el supremo, es x, el supremo de la imagen de la sucesión, que en este caso también le hemos llamado x. Por otro lado, eso es el límite de este xn más 1,
pero xn más 1 está definido de esta manera. Entonces el límite de raíz de 2 más xn. La continuidad de la función raíz cuadrada, lo que significa asumir eso, lo que nos permite es tomar esto y meterlo aquí dentro de la raíz. Cuando usted lo mete dentro de la raíz, ese límite va a ser el límite de 2 más xn. El límite de 2 es 2 y el límite de xn es x, el supremo. Entonces va a quedar la raíz de 2 más x. Se va a quedar x igual raíz de 2 más x. Cuando usted resuelve esa ecuación, elevado al cuadrado y despejando todo eso, resulta que x vale 2. ¿Ok? Bueno, va a resultar otro valor para x también, pero evidentemente, como esta es una sucesión que claramente es mayor o igual que 0, su límite por uno de los teoremas con respecto a el orden, a esto que está acá, esta propiedad, el límite también va a ser mayor o igual que 0. Entonces, cuando usted resuelve esta ecuación, x igual a 2 a raíz de 2 más x, queda x cuadrado menos x menos 2. De ahí van a resultar dos valores, ok, uno de los cuales es 2 y el otro no estoy seguro, pero probablemente es negativo. Si es negativo, ese lo desecho porque este supremo es mayor o igual que 0. Ok, así llegamos a la conclusión. Bueno, hasta aquí tenemos, podemos llegar con lo que tenemos hasta ahora. Esta parte se hace asumiendo la continuidad de la función raíz cuadrada, pero en realidad es algo que todavía no tenemos. Ok, vamos a dejarlo ahí en stand-by. Ya mostraremos en su momento por qué la continuidad de la función raíz cuadrada nos permite hacer una operación como esta. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. Ok, bueno, vamos a continuar. Como un ejemplo más, consideramos R entre 0 y 1 y esta sucesión B sub n. La sucesión B sub n es una sucesión geométrica. Ok, entonces tenemos que aquí tenemos B sub n menos B sub n más 1 menos B sub n es R a la n más 1. Es fácil ver que esta diferencia es R a la n más 1. R a la n más 1, como R es positivo también para todo n, con lo cual tenemos que B sub n es una sucesión estrictamente creciente. Ok. Por otro lado, la inducción muestra que se cumple esta fórmula. De hecho, creo que en algún momento yo les pedí mostrar esta fórmula. ¿Ok? Entonces, B sub n es una sucesión que converge y además converge a esto que está acá. ¿Ok? En verdad, uno, sin saber esto último, sin saber esto que está acá, uno podría deducir que esta sucesión converge, pero para ello necesitaría decir que la sucesión es acotada también. Entonces, un camino alternativo a esto que está resaltado en este momento es mostrar que la sucesión está acotada superiormente, porque ya hemos visto que es estrictamente creciente. ¿Okay? Lo malo de ese camino es que no diríamos hacia dónde converge la sucesión, solamente diríamos converge. Sabemos, podemos garantizar la convergencia y ya está. ¿Ok? Por ejemplo, si otro ejemplo es considerar esta sucesión, la sucesión de los elementos de la forma, esta suma de 1 más 1 sobre 1 factorial, más 1 sobre 2 factorial, más 1 sobre 3 factorial, así sucesivamente hasta este. ¿Ok? Es decir, estamos hablando de esta suma. Nos fijamos que cuando hacemos algo parecido a lo que ocurre arriba con esto, cuando hacemos la diferencia entre n más 1 y n, eso da 1 entre n más 1 factorial, que es positivo evidentemente, por lo que igual que antes tenemos un crecimiento estricto para A sub n. Okay, A sub n es una sucesión estrictamente creciente. Si nosotros lográramos mostrar que esta sucesión además es acotada superiormente, esa sucesión sería convergente. Okay. Vamos a ver que esta sucesión, la que acabamos de definir, es acotada superiormente. Ese es el ejemplo, el mismo ejemplo 7. Para mostrar que es acotada superiormente,
Primero, note que 2 a la n es menor que n factorial para n mayor o igual que 4. Y eso es fácil de demostrar usando inducción. ¿Okay? De eso, de este hecho, uno tiene lo siguiente. A sub n, fíjense, lo primero es que a sub n es mayor o igual que 2. Y a su n es mayor o igual que 2 porque aquí tengo 2 y le estoy sumando el resto de estos términos que son mayores, estrictamente mayores que 0. Evidentemente a su n es mayor estricto que 2. Bueno, colocamos mayor o igual que 2 porque en el caso en el que a su n, en el que n es igual a 1, se tiene la igualdad. ¿Ok? Tenemos la igualdad. Pero entonces, fíjense que por este hecho, por el hecho de que 2 a la n es menor o igual que n factorial, eso significa que 1 entre n factorial es menor o igual que 1 entre 2 a la n. Entonces, a partir del cuarto término acá, no estos, pero sí a partir del cuarto término de n igual 4, porque esto se cumple para n mayor o igual que 4, se tiene que 1 entre 2 factorial va a ser menor o igual que 2 a la 2. 1 entre 3 factorial va a ser menor, perdón, va a ser menor o igual que 1, el 1 entre 2 factorial va a ser menor o igual que 1 entre 2 a la 2. El 1 entre 3 factorial va a ser menor o igual que 1 entre 3 a la 2. Y así sucesivamente, entre 2 a la 3, perdón. Y así sucesivamente hasta el último término, este término que está acá, 1 entre n factorial va a ser menor o igual que 1 entre 2 a la n, que es esto que está acá. Entonces el a sub n, por un lado es mayor o igual que 2, pero por otro lado es menor o igual que esto. Y esto que está acá, ¿sí?, se puede escribir de esta manera, ¿ok? Y nosotros sabemos que esto que está acá converge, ¿ok? En el ejemplo anterior vimos que cuando en el caso especial en que R vale 2, si usted coloca, más bien el que R vale 1/2, entonces si usted coloca R igual a 1/2 acá, que es el límite de esta sucesión B sub n, resulta que eso es 2, ¿ok? Entonces, el ejemplo anterior muestra que esta sucesión converge a 2. Entonces, como es una sucesión convergente a 2, evidentemente es una sucesión acotada, porque todas las sucesiones convergentes son acotadas. Y si esta es acotada, entonces esto también lo es porque esta que está acá es mayor o igual que la suya. ¿Ok? Entonces, A es acotada. Y como ya habíamos visto que esto que está acá, la sub n, era estrictamente creciente, además, hemos mostrado ahora que es acotada, el teorema 3 implica que esta sucesión es convergente. El A sub n es una sucesión convergente. Fíjense ustedes una cosa. Este A sub n es una sucesión interesante. Es una sucesión que es de interés por lo siguiente. El límite de esta sucesión, que ya sabemos que existe, va a ser precisamente al número que vamos a definir como e. El e de la exponencial. Ese es el límite de esta sucesión. Y entonces, e lo podemos definir de esa manera, como el límite de esto. Y después se pueden ver otras propiedades de ese número y entonces uno comienza a obtener propiedades del número e. ¿Ok? Como por ejemplo que es un número irracional. Como observación 7, no es difícil ver que si tenemos una sucesión monótona y además xn es creciente, pero no acotada por arriba, entonces su límite es más infinito, y si xn es decreciente y no acotada por abajo, su límite es menos infinito. Bueno, algo de eso comentamos en la demostración del teorema 3, pero esto es algo que ustedes pueden ver por la definición. No es difícil ver que eso es. Ok. Bueno, como ejercicio, luego de que si n es creciente, entonces se tiene esta desigualdad para n menor que n. Ok. Esa es la desigualdad que yo les quería mostrar cuando estábamos en la demostración del teorema 3. Que si teníamos crecimiento, entonces teníamos esto, que mientras más grande era el subíndice, más grande era el elemento de la sucesión. Eso es este ejercicio. Ok, el ejercicio 8. Si x es un número real mayor que 1, probar que esto es decreciente. X a la 1 sobre n es decreciente. Probar que n sobre x a la n es decreciente si x es mayor o igual que 2.
probar que x sub n es creciente si solo si menos x sub n es decreciente. Suponga que exista n sub 0 natural con la propiedad de que tenemos que x sub n es mayor o igual que x sub n más 1 a partir de n sub 0. Entonces mostrar que x sub n es convergente si ella es acotada. Es decir, es lo que yo comenté en este ejercicio, es lo que yo comenté en el teorema 3, que el teorema era válido no solamente para cuando la sucesión era creciente a partir de n igual a 1, sino que bastaba con que fuese creciente, con que fuese monótona, de hecho, a partir de un cierto n sub 0. ¿Ok? Y de hecho, este ejercicio se cumple no solamente para cuando se tiene esta desigualdad, sino cuando se tiene menor o igual acá. ¿Ok? Eso lo puede mostrar también. Probar que x a la n sobre n factorial tiende a 0, no importa quién sea x real. Y para eso, primero suponga que x es positivo y escoja un n sub 0 con la propiedad de que n sub 0 es mayor o igual que x, que eso lo puede hacer por la propiedad arquimediana. ¿Okay? Y define x sub n como x a la n sobre n factorial para n mayor o igual que n sub 0. ¿Okay? Aplique el ejercicio anterior para deducir que x, esa sucesión converge a algún lambda real. ¿Okay? Es decir, vea que se cumple esta propiedad acá, a partir de n sub 0 y de este ejercicio podrá concluir que la sucesión va a ser convergente. ¿Ok? Bueno, tiene que ver también que la sucesión es acotada, ¿ok? Para poder usar el ejercicio anterior. Entonces va a converger a un número real, lambda, y tiene que notar, ¿ok? Tiene que notar que xn más 1 se escribe de esta forma y xn más 1 también converge a lambda. Con esas observaciones, usted puede ver que ese lambda tiene que ser 0. ¿Ok? Usar los argumentos del ejercicio anterior para ver que esto tiende a 0 cuando x es mayor que 1. Y este otro ejercicio, considerar la sucesión xn definida recursivamente como x1 igual a 1, xn más 1 igual a xn más 1 sobre x a la n, a partir de, para n mayor o igual que 1, mostrar que xn no es acotada. ¿Okay? Y como últimos, últimos 5 ejercicios más bien, considerar la sucesión xn definida recursivamente de esta manera, probar que es convergente, ¿ok? Y para determinar su límite, lo que tiene que hacer es tomar el límite en ambos lados, ¿ok? Para ver que es convergente, pruebe que ella es acotada inferiormente y que a partir de n igual a 2 es decreciente. Probar que si xn es acotada y esta yn tiene infinito, entonces xn más yn también tiene infinito. Si yn tiende a menos infinito, la suma tiende a menos infinito. Si tenemos xn tendiendo a yn tendiendo a infinito, el producto de las dos tiende a más infinito, y si A es negativo, si A es positivo y si A es negativo, el producto de las dos tiende a menos infinito. Si tenemos xn menor que yn para todo n natural y el de abajo se va para infinito, el de arriba también. Y si el de arriba se va para menos infinito, el de abajo también. Bueno, probar que esta tiende a más infinito si solo si 1 sobre x a la n tiende a 0. Si tengo un número real mayor que 1 y p natural, probar que ese número real a la n sobre n a la p tiende a infinito. Para eso, pruebe que existe un n sub 0 con la propiedad de que esto es creciente a partir de n sub 0. ¿Okay? Después muestra que no puede ser acotada, que esa sucesión no puede ser acotada. Y probar finalmente que n a la n sobre n factorial tiende a infinito. Para eso, primero muestre que esto es creciente y después suponga que es acotada y llega a la contradicción. Para ver cuál es la contradicción, observe que esta expresión se escribe de esta manera. ¿Okay? Si fuese acotada, entonces, como es creciente, si ella fuese acotada, sería convergente. Y entonces eso le va a permitir llegar a una contradicción junto con esta observación. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá y mañana seguimos con el tema de sucesiones. En realidad vamos a conversar un poco con respecto a lo que es el límite superior y el límite inferior de una sucesión. ¿Ok?
Y con eso vamos a mostrar que las sucesiones de Cauchy, si estamos en los números reales, son sucesiones convergentes. ¿Okay? Eso va a permitir mostrar, bueno, en realidad necesitaremos hablar también antes de lo que son subsucesiones. Ok, vamos a definir lo que es una subsucesión, mostrar algunas propiedades sobre eso, y eso nos va a permitir mostrar que el conjunto de los reales es completo, que es lo que acabo de comentar. Es decir, que toda sucesión de Cauchy va a ser una sucesión convergente cuando estamos hablando de sucesiones en los reales. ¿Okay? Eso es importante porque la completitud de los números reales es algo que se usa para demostrar completitud de espacios de funciones mucho más generales. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá. Voy a detener la grabación